Buenas tardes, bienvenidos a todos a este webinar denominado el componente del aprendizaje práctico experimental en la gestión del proceso educativo. La tenemos como ponente a María Angélica Dávila Moreno, Magíster en Gerencia y Liderazgo Educacional por la Universidad Técnica Particular de Loja, diploma superior en Pedagogías Innovadoras, especialista en Gerencia Educativa y licenciada en Comunicación Social por la Universidad de la SUAY. Docente universitaria por más de 6 años en la Universidad Técnica Particular de Loja y durante 4 años, hasta el 2018 en la Universidad de la SUAY. Actualmente continúa como docente del Departamento de Ciencias de la Educación de la UTPL y también en el área de transferencia y desarrollo docente en el Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia. Actualmente trabaja en el área de transferencia y desarrollo docente en el Instituto de Investigación y Pedagogía para la modalidad abierta a distancia. Estudiante del grado en formación en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad Salamanca. Le damos la bienvenida a María Angélica Dávila Moreno. Buenas tardes. Buenas tardes, Michael, y buenas tardes con todos los presentes. A nombre del Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia, de la modalidad abierta y a distancia de la UTPL, les doy la más cordial bienvenida y les agradezco su presencia en este nuevo webinar que hemos preparado con el equipo del IPED. Bienvenida, María Angélica. En esta tarde hablaremos en este webinar, nuestra ponente hablará acerca de la gestión del proceso de aprendizaje, componente de aprendizaje práctico experimental, actividades para el componente de aprendizaje práctico experimental, recursos para el desarrollo de actividades práctico experimentales y también de los elementos de una actividad práctico experimental. La planificación y gestión del proceso enseñanza-aprendizaje de cada asignatura se desarrolla desde 3 componentes, y más de conocer su significado e importancia para la programación y ejecución de las actividades de aprendizaje y evaluación, es conveniente recordarlas, María Eugenia. ¿Cuáles son y qué implica cada uno de ellos? Pues bien, hemos hecho un recorrido desde hace varios webinars, conociendo los diferentes componentes de aprendizaje que se desarrollan en la gestión del proceso educativo. Hemos visto que, por un lado, tenemos el aprendizaje en contacto con el docente, que podemos decir es como la primera fase en la cual el estudiante va trabajando con su docente y va desarrollando sus conocimientos. Luego hemos hablado también del aprendizaje autónomo, que es cuando el estudiante tiene la posibilidad de ver exactamente qué es lo que ha comprendido, cuánto conocimiento ha adquirido a través de diferentes aspectos como autoevaluaciones o, en el caso concreto de la modalidad abierta y a distancia, pues las evaluaciones parciales y las evaluaciones presenciales. El día de hoy vamos a trabajar sobre el aprendizaje práctico experimental, que es de alguna manera esa tercera fase en la cual el estudiante tiene la capacidad de aplicar todos los conocimientos que ha ido adquiriendo. En las sesiones anteriores hemos analizado los componentes de aprendizaje en contacto con el docente y aprendizaje autónomo. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de aprendizaje práctico experimental? El componente de aprendizaje práctico experimental, como lo habíamos dicho, tiene que ver justamente con esa capacidad de aplicar los conocimientos que vamos adquiriendo. Por lo tanto, su objetivo principal es desarrollar experiencias de aplicación de los aprendizajes. Esto nos garantiza el uso de los conocimientos teóricos, metodológicos y técnico-instrumentales en el proceso de aprendizaje. Es importante porque el estudiante aplique sus conocimientos, sobre todo en la resolución de problemas, de la manera que él puede ver qué es lo que va experimentando con ejercicios prácticos. Probablemente el docente, porque es el que desarrolla las actividades prácticas, las planifica y, por supuesto, las evalúa.
María Angélica, ahora que hemos conocido las características del componente de aprendizaje práctico experimental, coméntenos por favor, ¿existen actividades específicas con las que se puede desarrollar este componente? Lo primero que debemos decir, Michael, es que este componente no excluye a ninguna de las actividades de las que hemos hablado en los componentes anteriores, porque de alguna manera las actividades que suelen utilizarse para el componente de aprendizaje en contacto con el docente o algunas de las que comentamos en el webinar de la semana anterior, también se pueden aplicar en este componente. Sin embargo, podemos decir que hay algunas, como por ejemplo las acciones de servicio comunitario, que son justamente esa posibilidad en la cual el estudiante se acerca a esa mirada, a ese entorno en el cual va a tener que aplicar su acción y va a poder hacer esta acción práctica. Por otro lado, también existe la resolución de problemas o de casos que son muy útiles, especialmente en ciertas áreas como psicología o derecho, porque les permiten ver aspectos muy concretos y saber cómo deben actuar frente a cada uno de ellos. Cuestiones prácticas como prácticas de laboratorio, prácticas de roles, diferentes aspectos de ese tipo, que no tenemos que confundir de alguna manera con las prácticas que son preprofesionales, ¿no? Hablamos de aspectos prácticos en los cuales aplicar uno de los conocimientos. Un pequeño experimento que se puede hacer en casa y luego se redacta un informe, son prácticas de lo que hemos venido, de lo que el estudiante va aprendiendo. Por supuesto, también tenemos el trabajo en laboratorios, lo que son la ejecución de talleres, ¿no? Que le permite al estudiante desarrollar diferentes aspectos. ¿Por qué? Porque en el taller no solamente se estoy actuando de forma práctica, interviniendo en diferentes aspectos. También todo tiene que ver con el trabajo investigativo, la posibilidad de desarrollar trabajo de campo, de investigación, también lo que tiene que ver con investigación bibliográfica, de las bibliotecas virtuales que tenemos o de diferentes aspectos. Existe también la posibilidad de desarrollar estas actividades en escenarios simulados, es decir, espacios en los cuales se pueden representar diferentes situaciones. En el detalle de actividades mencionadas, vemos que hay algunas que podrían requerir de alguna participación presencial de los estudiantes. ¿Con qué recursos se pueden programar estas actividades? En primer lugar, debemos decir que hay que verificar qué tipo de recursos son los que las diferentes instituciones ponen a disposición de los docentes. En el caso concreto de la UTPL existen varias posibilidades. Por un lado tenemos lo que son los laboratorios virtuales, estos escenarios simulados en los cuales de alguna manera los estudiantes pueden hacer proyectos. Por ejemplo, existe uno para turismo, que ellos pueden simular una visita guiada, por ejemplo. Por otro lado, también existen estos espacios para audiencias simuladas con los cuales pueden trabajar también los estudiantes de derecho y se puede realizar la práctica de la audiencia, ¿no? Y entonces, cada uno toma un rol específico de abogado defensor o de fiscal, etc. También existen otras herramientas que son muy importantes, que son las herramientas de realidad virtual. Estas diferentes herramientas de realidad virtual son muy interesantes porque nos permiten introducirnos en diferentes espacios. Sin embargo, yo creo que es importante considerar que si bien tenemos todos estos espacios tecnológicos,
También debemos considerar que las investigaciones de campo, esperemos que en un momento dado podamos retomar esa acción que nos permite estar en contacto con los demás y retomar las investigaciones, acercarnos a las personas, realizar las encuestas, las entrevistas, que eso nos va a permitir emitir una investigación real. Y aquí tenemos más espacios virtuales también como ejemplos. Sin embargo, yo creo que hay que tener claro algo. En el caso nuestro concreto de la Universidad Técnica Particular de Loja, trabajamos con una población que es muy diversa. Entonces, siempre debemos considerar la posibilidad de ponernos de alguna manera en los zapatos de nuestros estudiantes y pensar que tenemos ciertos grupos de estudiantes que lamentablemente no van a poder acceder a ninguno de estos elementos virtuales, porque son trabajos que se realizan en tiempo real, ¿no es cierto? Y ahí tenemos, por ejemplo, nuestros estudiantes privados de la libertad, que sabemos que comúnmente no pueden participar en las actividades que son en tiempo real. Entonces, de ahí surge de alguna manera ese reto para los profesores de tener la posibilidad de planificar actividades práctico-experimentales que sí puedan permitir que estos grupos especiales, estos grupos de personas que están alejados de la tecnología y que solo pueden conectarse ocasionalmente, pues tengan la posibilidad de desarrollar sus actividades práctico-experimentales, pero considerando los diferentes aspectos, ¿sí? Para ello, como siempre, lo primordial en cualquiera de las actividades que uno desarrolle es pensar que lo que se pretende con la actividad es el desarrollo de competencias en nuestros estudiantes, considerando que una competencia tiene que ver indudablemente con los conocimientos, con el aspecto del saber, conceptos que se dan a los estudiantes, también con el saber hacer, con esa capacidad de desarrollar habilidades, destrezas y métodos de actuación. Y por supuesto, actitudes, saber ser, tener esa capacidad, ese comportamiento. Yo creo que este componente es primordial para eso, porque como nos permite o les permite a nuestros estudiantes actuar de una manera específica frente a una situación real, eso les permite desarrollar también este saber ser. Y por supuesto, el saber estar, esa capacidad de comunicación interpersonal, el trabajo colaborativo. Todas estas competencias se van a desarrollar ¿cómo? Pues a través de alcanzar nuestros resultados de aprendizaje. Los resultados de aprendizaje están, como todos sabemos, establecidos en nuestro plan docente y lo importante es que todas nuestras actividades tiendan justamente a trabajar en función de los resultados de aprendizaje. Para considerar la planificación y el desarrollo de toda actividad, pero en este caso las actividades que se relacionan con el componente de aprendizaje práctico experimental, debemos siempre considerar la naturaleza de la asignatura. ¿Por qué? Porque cada una de las asignaturas docentes tienen un origen específico y desde ahí tenemos que considerar cómo vamos a desarrollar esa actividad. Por supuesto, cada una señala... ¿Sí? Perdón un momento, por favor. Me dicen que la comunicación está un poquito interrumpida. Repite, por favor. Nos ayuda repitiendo la parte de la planificación y el desarrollo de actividades, por favor. Bien, decía que la planificación y el desarrollo de actividades tienen relación directa con la naturaleza de la asignatura. Cada uno de los docentes imparte una asignatura diferente y cada una de ellas tiene un origen específico y por supuesto cada una de ellas va planteando diferentes resultados de aprendizaje que son los que al final van a permitir que nuestros estudiantes adquieran diferentes competencias. Entonces, considerando en primer lugar la naturaleza
el resultado de aprendizaje que ya sabemos está en nuestra planificación docente, podemos ir ingeniándonos y desarrollando la creatividad para organizar, para diseñar una actividad de aprendizaje. Y por supuesto, esa actividad de aprendizaje pues necesitará de una herramienta, de un recurso que nos permita llevar a la ejecución. Ahora sí consideramos que una actividad práctico-experimental contribuirá para alcanzar los resultados de aprendizaje señalados en la planificación docente. ¿Qué elementos deberían establecer en su estructura? Si bien consideramos que debemos desarrollar esa capacidad de crear, de diseñar una actividad, porque no tenemos una estructura específica, no podemos tener una camisa de fuerza, tenemos esa capacidad de libertad de cátedra, por lo tanto es importante que seamos capaces de diseñar nuestras propias actividades. Creo que hay aspectos son importantes y que se debe considerar para el diseño de actividades. Por un lado, tenemos que contextualizar la actividad que vamos a desarrollar, pensar cuál va a ser efectivamente el contexto en que el estudiante va a tener que desarrollar esa actividad. ¿Qué espacios va a tener el estudiante para desarrollar la actividad que yo quiero programar? Ya. Decíamos que para el diseño de cualquier actividad, no solo de este componente, siempre debemos considerar diferentes aspectos. Si no tenemos un esquema definido, como docentes está la posibilidad de desarrollar la creatividad y de fijarnos en toda la actividad. En primer lugar, hablamos de la contextualización de la actividad, es decir, definir el espacio en el cual el estudiante va a tener que desarrollar esa actividad. ¿Cierto? Y, por otro lado, considerar que todo debería resolver, porque estamos diciendo que las actividades del componente contribuyen para que los estudiantes se enfrenten a problemas reales. Por lo tanto, la actividad que diseñemos para esta práctica debe permitir que se vayan resolviendo los diferentes problemas que se presentan. Y por supuesto, como ya lo hemos dicho, los resultados de aprendizaje que están establecidos en nuestro plan docente son fundamentales porque toda actividad debe responder a uno de ellos. Por otro lado, es importante que pensemos en la finalidad de la actividad que vamos a programar. ¿A qué nos referimos con esto? Sabemos que pueden haber actividades que son simplemente actividades de aprendizaje que les van a permitir a los estudiantes desarrollar diferentes capacidades, o si son actividades sumativas en las cuales ellos van a obtener un puntaje para su promedio. Por otro lado, al diseñar esta actividad es importante que pensemos cuál es el producto que queremos que los estudiantes nos entreguen. Puede ser un ensayo, puede ser un proyecto, puede ser algún objeto concreto, un afiche o... Hay diferentes productos que son importantes y que se pueden programar. Y para ello, que va a ser un ensayo de 250 palabras, o vamos a tener un proyecto que va a tener ejemplos. Es importante definir cada uno de estos aspectos. Y luego, también es válido y para el tener la posibilidad de establecer como una secuencia cronológica que ellos van a poder seguir. Y luego, claro, los indicadores de logro, que van a ser las herramientas que nos van a permitir analizar si el estudiante de alguna manera cumplió con todos los pasos que se habían establecido. Como ya habíamos visto en otros webinars, hablamos de las rúbricas, de las listas de cotejo, pero también tenemos que considerar
Si planteamos, por ejemplo, un estudio de caso, existe la posibilidad de que planteemos un saber específicamente si nuestro estudiante desarrolló la actividad de la manera que se esperaba. Por eso, de que los cuestionarios no son necesariamente para una autónomo, que pueden existir diferentes cuestionarios. Y un aspecto que es fundamental después de seguir todos estos pasos es que podamos entregar a nuestros estudiantes una retroalimentación que a ellos les va a permitir saber exactamente qué aspectos tienen que reforzar, pero sobre todo lo importante de la retroalimentación es que tengamos la capacidad con los diferentes aspectos que recalquemos, motivarle, puede mejorar, pero esta retroalimentación es fundamental porque es el espacio en el cual esa mirada alentadora del docente, pero por otro lado les va a permitir también esos aspectos que tengan que mejorar. Perfecto, María Angélica Dávila Moreno, muchas gracias. Esta ha sido la intervención. Un mensaje acerca de lo que usted está presentando, este webinar, el compromiso de aprendizaje práctico experimental en la gestión del proceso educativo. Un mensaje tal vez para todos nuestros que están invitados, que están ahora conectados, que tenga usted. Sí, bueno, por un lado el mensaje yo creo que hay dos aspectos que son importantes cuando hablamos de las actividades del componente de aprendizaje práctico experimental. Por un lado, pensar siempre al desarrollar las actividades que nuestros estudiantes no son exclusivamente estudiantes de mi materia, sino que tienen varias y que de alguna manera cuando planificamos una actividad tenemos que considerar que no debe ser una cosa extremadamente compleja que el estudiante no pueda resolver. Por tanto, que no tiene mucho sentido que hagamos infinidad de actividades con el aprendizaje podemos concretar en una o dos actividades. Entonces, sí es importante que pensemos. Por otro lado, también, Michael, invitar a todas las personas que están conectadas a que se comuniquen con nosotros al Instituto de Investigación y Pedagogía para la Educación a Distancia, para que se comuniquen cuando tengan cualquier inquietud. Estamos siempre disponibles para asistirles, para acompañarles.